Muy buenos días a todos, bienvenidos entonces a la charla de final de mes de neurocirugía vascular. Vamos a hablar hoy de malformaciones arteriovenosas y embarazo. Es un tema bien interesante que tiene, digamos, muchas discusiones por las pocas certezas desde lo epidemiológico y por las dificultades que implica obtener evidencia en una población tan sensible como es la mujer embarazada, que está sometida entonces a una patología que potencialmente tiene unos desenlaces en mortalidad y funcionalidad. Para hablar un poquito del desarrollo de la malformación arteriovenosa cerebral, digamos que una definición es esto, es un cúmulo de vasos anormales que se compone de unas arterias alimentadoras que se comunican a unas venas arterializadas en un contexto de una ausencia de capilares. Es una comunicación muy directa, donde a diferencia del contexto normal en el que hay una gran línea de capilares que actúan como una especie de colchón para esta alta presión que viene en las arterias, tenemos una comunicación muy directa donde un sistema de bajo flujo, de alta elastancia, como es la vena, recibe entonces toda esta sangre, todo este flujo sometiéndose a unos cambios que vamos a ver más adelante. Uno de ellos pues, es muy importante, que es el shunt, que puede generar consecuencias tanto locales adyacentes a la malformación como regionales. Un efecto puede ser, por ejemplo, el fenómeno de robo, como estábamos hablando, tenemos un contexto de flujo sanguíneo que depende mucho de la relación de resistencia y de presión de la sangre y de este paso directo de unas presiones que pueden ser equivalentes a la de la aorta hacia un sistema de muy baja resistencia y donde puede haber un redireccionamiento de ese flujo que debería ir a otros puntos del cerebro, hacia las venas, condicionando fenómenos de robo y condicionando también, dependiendo de la capacitancia de ese sistema venoso para recibir ese alto flujo, una hipertensión venosa que puede ser allí local o puede ser global. Además de eso, además de esos efectos, hay unos efectos estructurales en todos estos vasos que reciben ese flujo. He aquí un modelo eh, computarizado de lo que se llama el shear stress, el estrés de la pared de las arterias al que están y de las venas al que están sometidos, particularmente en puntos de alta bifurcación, que son menos agudos de 30 grados y que se mide pues tradicionalmente en newtons por metro cuadrado y que condiciona unos cambios estructurales, pero que también tienen expresiones metabólicas y a nivel de la célula endotelial. Entonces son vasos que van a sufrir un engrosamiento, un engrosamiento de toda su pared y una hipertrofia del músculo. Se ha dicho además que es un músculo que, digamos, puede ser menos reactivo eh, a los cambios de flujo. Sabemos que importa mucho la capacidad de vasoconstricción de los vasos en el cerebro para controlar el flujo. Se genera con la tortuosidad, además, entonces, aterosclerosis y aneurismas relacionados al flujo de la malformación. Además, mm, hay un contexto, digamos, hipotético, donde importa mucho, está ganando gran peso, entonces la hipótesis metabólica para los cambios de la malformación arteriovenosa, donde se habla entonces de un contexto donde juegan la demanda neuronal, la demanda del oxígeno, que usualmente se disminuye un poco por este fenómeno de robo del flujo y eso genera un aumento en los metabolitos y un aumento en la dilatación, eh, bueno, por una liberación de las células endoteliales a través del estrés de la valla o de la, no, no de la valla, sino del límite del cuerpo, pues, arteriolar. Además, en la hipótesis neural, que puede ser eh, parte de una, más de una teoría unificada
para ese desarrollo del flujo cerebral, que una teoría aparte. Entonces, hay un componente intrínseco a través pues, de una regulación cortical o extrínseco a través del sistema autonómico, pues, sistema parasimpático y simpático para el desarrollo o la progresión de la malformación. Y tenemos también una hipótesis miogénica donde el tono vascular de la malformación por ese engrosamiento de de la capa muscular, entonces impide una adecuada relación de flujo y eso puede facilitar entonces además sangrado, ¿cierto? Entonces vemos en esta tabla cómo sobre este eje va aumentando cada vez un poco más la presión y sin embargo la respuesta del diámetro y la respuesta ideal miogénica de los vasos es una reducción a pesar de que aumente entonces esta presión, esto para generar una regulación del flujo que se va perdiendo en la malformación arteriovenosa. Todos estos son, digamos, desarrollos muy fisiológicos, muy teóricos, pero lo cierto es que la incidencia de la malformación es tan baja y tan sujeta a hallazgos incidentales o a que tengamos un sangrado que realmente es difícil hablar desde la aparición de la malformación y desde una progresión a través de la edad o desde la aparición como un fenómeno congénito de nacimiento que permanece estático durante toda la época de la vida hasta que, bueno, sangra y lo conocemos finalmente. La incidencia es rara, se habla de un caso por cada 100.000 personas año, o una décima parte de la población en incidencia que uno observe de aneurismas. También la frecuencia de la hemorragia pues, es variable, pero alta y de hecho es, digamos, el síntoma número uno de la manifestación de la malformación y es prácticamente un tercio de las hemorragias, eso sí, en los adultos jóvenes. De pronto la expresión clínica, la segunda expresión clínica que más se puede ver en la malformación son las convulsiones. Y hay unas clasificaciones que se han basado más, o tienen como objetivo evaluar más una balanza de riesgo-beneficio para la intervención, como es la muy conocida clasificación pues, de Spletzer, que se basa pues, en tres pilares esenciales, como lo son el tamaño, la ubicación elocuente o el drenaje a un sistema venoso o superficial o profundo, que definen entonces especialmente de la 3 siendo pues como un punto medio multidisciplinario, pero especialmente la 4 o la 5, un seguimiento más conservador por los potenciales. Terminó. Terminó. Qué pena, desactivamos por ahí un micrófono. Estos casos de 4. Ya, listo, ya lo silencié, Julián. Julián, adelante. Julián, no escuchamos, o yo por lo menos no escucho. Julián, tener el micrófono silenciado. Yo creo que yo fui el que lo silenció. Listo. Aquí lo voy a activar. Listo. Bueno, estaba hablando entonces que la clasificación de Spetzer entonces está más basada. ¿Sí me está escuchando ahí, profe? Sí, ahí sí ya te escuchamos. Listo, perfecto. Está basada entonces esa balanza riesgo-beneficio, donde entonces en los grados más altos, siendo pues como un punto gris el grado 3, especialmente el 4 y el 5, llevan más al neurocirujano a proponer un manejo conservador o de seguimiento por las consecuencias funcionales pues, neurológicas que puede ser la intervención en una área mucho más elocuente, o, pues
un tamaño pues mucho más grande. Además, pues se han desarrollado otras clasificaciones complementarias, pues como la complementaria del Lawton, donde aparecen variables importantes como la edad o el hecho de una presentación con sangrado o sin sangrado, lo difuso de la malformación. Y digamos que menos aplicado clínicamente, más difícil de aplicar, de pronto a veces por la complejidad de las ecuaciones y digamos por la dificultad de definir la pertinencia de una intervención profiláctica de una malformación no rota, pues está, por ejemplo, la de Polo que establece de acuerdo al número de factores una tasa pues, de hemorragia esperada anual. Y bueno, es un hecho que en la observación de series, de estudios retrospectivos, definitivamente hay unos factores de riesgo de sangrado que son importantes y que nos ayudan a tomar una decisión clínica con los pacientes. Han sido el pequeño tamaño o el drenaje venoso profundo, la ubicación profunda, el periventricular o ganglio basal, están relacionados con sangrado y importantísimo es el hecho de haber tenido ya una hemorragia previa en esa lesión que condiciona entonces un riesgo del 6% anual. En menor grado y a veces discutidos están los aneurismas relacionados al flujo, que como hablábamos ahora son una consecuencia de ese estrés entonces de las capas de los vasos, la hipertensión no controlada, un pobre drenaje que no soporta el alto flujo que está mandando esa arteria a la MAP y la ectasia venosa como un marcador de remodelamiento importante de alto flujo de esa derivación, al igual que la ubicación infratentorial. La tasa promedio de ruptura anual en los no rotos entonces oscila entre un 2 o 3%, varía mucho dependiendo de la bibliografía del estudio que uno encuentra. Entonces, digamos que a grandes rasgos con estos factores de riesgo tenemos unas indicaciones para definir unas consideraciones en las indicaciones, donde el sangrado previo aparece pues como algo muy importante, un factor muy importante para definirnos, para corregir una malformación, eh, pero digamos entonces que particularmente hay una discusión grande cuando tenemos la malformación no rota y allí comienzan entonces todas las consideraciones de la balanza riesgo-beneficio según la clasificación Spetzer y las consecuencias que podemos tener por intervenirla. eh, el hecho de que un paciente puede tener una malformación no rota, pero puede tener una sintomatología, una focalización, puede tener alteraciones sensitivas motoras o podemos tener efectivamente procesos convulsivos. La opinión del paciente es absolutamente importante. No vamos a decidir, pues porque los pacientes quieren una intervención, pero definitivamente cuando hay una condición psicológica, comportamental importante, cuando tener una malformación en la cabeza para el paciente irrumpe absolutamente con sus proyectos de vida y su cotidianidad, definitivamente es algo que tenemos que tener muy en cuenta para considerar la corrección. La edad del paciente, especialmente en pacientes jóvenes que tienen años por delante para el desarrollo de la malformación, es una consideración muy importante. Pero estábamos hablando de embarazo, ¿cierto? Vamos a hablar de embarazo. Digamos que teníamos que ver todo este contexto en el que estamos, el contexto del desarrollo fisiológico, el contexto de la clasificación y de las herramientas para tomar decisiones en el paciente normal, para entonces contestarnos unas preguntas en esta población que, como dijimos, es sensible y también carece de evidencia. El embarazo también tiene sus propios cambios fisiológicos. Naturalmente tiene un aumento de la presión intraabdominal que tiene expresiones a través de la presión intracraneana y de la perfusión en el cerebro. Hay un aumento del volumen intravascular, especialmente en los 2 últimos trimestres del embarazo.
que condiciona además una disminución del hematocrito. Eso se traduce en que hay una disminución de la densidad de la sangre y hay una disminución de la resistencia de la sangre que está pasando por esas malformaciones, y eso condiciona mucho más flujo, mucha más capacidad de flujo, y por lo tanto también condiciona mucho más estrés de las capas de los vasos también, y puede condicionar más fenómenos de robo. En teoría, y eso es muy difícil, volvemos al mismo punto de evaluar algo que se encuentra casi siempre incidentalmente o cuando sangra. En teoría, estos son factores que pueden facilitar un sangrado o un crecimiento de la lesión o la expresión clínica de la lesión. Hay un aumento entonces también en la presión venosa, en el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca de la paciente, especialmente en los últimos dos trimestres, aumenta. Hay una disminución también de la presión arterial en la paciente. Eso también es un hecho observado, pero hay que considerar también el desarrollo de los trastornos hipertensivos del embarazo que pueden aparecer especialmente después de la semana 20 y durante el parto. Ha causado pues particular preocupación pues el hecho de que la paciente puede hacer maniobras de Valsalva que en teoría podrían condicionar un sangrado, y eso se ha traducido muchas veces en decisiones de cesárea en las pacientes. Entonces hay unas preguntas que se hacen los pacientes y que se hace uno en estos casos. Cuando está diagnosticada la malformación arteriovenosa, debería considerarse seguro un embarazo, desarrollar una gestación. El embarazo aumenta el riesgo de la hemorragia intracerebral sobre otras poblaciones con diagnóstico de malformación arteriovenosa no embarazadas. Pues entonces nos pusimos aquí en el trabajo de buscar evidencia a través del tiempo. Principalmente son estudios retrospectivos. Y por ejemplo, aquí tenemos donde se encontraron 979 pacientes con malformación arteriovenosa. De estas pacientes, entonces hubo 452 embarazos, y de esos 452 embarazos hubo 12 hemorragias. Todos estos pacientes fueron evaluados en un lapso muy grande de tiempo en China, desde 1960 hasta el 2010. Digamos que unas condiciones heterogéneas de diagnóstico, unas condiciones heterogéneas de tratamiento, pero entonces nos habla de una tasa pues, por embarazo de 2.65% y calculada año de 3.32 de hemorragia. La conclusión de este estudio, luego de hacer una comparación entonces con la otra población no embarazada, fue sorprendentemente, estamos hablando de esto fue en el 2014 este estudio, de que se hablaba entonces de una R de ruptura de embarazo de 0.71, o sea, menor riesgo de sangrado para los pacientes que están embarazados. Particularmente, pues hay otros datos que son de importancia para nosotros, donde encontramos que la mayoría de estas 12 eventos hemorrágicos ocurrieron entonces en los últimos trimestres del embarazo, particularmente el último. Como vemos aquí, la mayoría estaban pues arriba de las 20 semanas y algunos casos arriba de las 30 semanas. Casi todos fueron manejados a través de cesárea, menos evidentemente los abortos. Y los grados correspondían a unos grados Spätzler desde 3 hasta 5, con ubicaciones, digamos, muy variadas, parietal, temporal, ganglio basal, la mayoría tratadas con resección quirúrgica luego de sangrado, algunas entonces con un manejo conservador, como podemos ver en la ganglio basal, en la temporal y luego en la temporal izquierda que vemos acá, además con un grado alto Spätzler. Pero digamos, con esas limitantes de las que hablamos, que estamos hablando de un lapso muy grande de tiempo, de una población muy heterogénea
y de un seguimiento también en el tiempo muy heterogéneo respecto al desarrollo pues, funcional y sobrevida de estos pacientes. Luego hubo otros desarrollos donde vemos acá un pool muy grande de mujeres que fueron evaluadas, aproximadamente 4 millones de mujeres, de donde se extrajo una población de 568 mujeres con enfermedad, con malformación arteriovenosa correspondientes a un 0.014, muy relacionado con las tasas de incidencia que estábamos viendo al principio. Se estableció un tiempo de exposición de, pues evidentemente, desde su embarazo hasta las 12 semanas posparto, y en estas poblaciones tan grandes, entonces se estableció pues que en esta tabla que la incidencia entonces por cada 100.000 personas estaba calculada durante el embarazo y en el posparto en 6.355 versus una incidencia de 14, pero en personas que no tienen enfermedad, malformación arteriovenosa. Pues una diferencia grande entonces en la tasa de sangrado. Digamos que todo esto soporta evidentemente que podemos tener mayor riesgo hemorrágico entonces en una paciente con malformación arteriovenosa embarazada que en una que no. En este entonces tenemos una exposición de 40 semanas de gestación hasta las 6 semanas, comparada con pacientes que no están pues expuestas, a las que se le hizo el seguimiento desde el parto hasta la obliteración, y se encontró que de 270 pacientes con malformación arteriovenosa, 149 presentaron ruptura. De esas 149, 140 personas fueron no expuestas, o sea, mamás no expuestas que se valoraron y que presentaron sangrado luego de un parto hasta la obliteración de la lesión, y 9 si lo presentaron durante el embarazo o durante el puerperio. Y se estableció entonces una diferencia del 1.3 versus el 5.7%, pues en mi opinión algo acomodada, porque evidentemente el seguimiento, digamos que fue muy largo y muy variable en las pacientes que no fueron expuestas. Entonces, por lo tanto, si eso se calcula tasa anual, pues va a ser muchísimo menor entonces de lo que se ve en las 9 pacientes que se vigilaron durante sus semanas de embarazo y las 6 de puerperio. En todo el seguimiento entonces de estas pacientes se encuentra bueno, que fueron sometidas a tratamientos muy diversos y que hay un patrón definitivo donde a todas se les realizó prácticamente cesárea, solo una, en este caso, tuvo un parto vértice espontáneo. Solo 2 fueron sometidas a resección quirúrgica, y de las que fueron sometidas a resección quirúrgica, las 2 que fueron sometidas tuvieron una obliteración completa, pues en el tiempo, siendo más variable la obliteración en los pacientes que recibieron entonces radioterapia o radioterapia. ¿Aló? Sí, te estamos Ahí te escuchando. escuchamos. O terapia mixta, me sonaban aquí los auriculares. Bueno, encontrando unas diferencias pues evidentes en la obliteración. Podríamos decir entonces que evidentemente pues hay una mayor tasa de sangrado, y que uno podría recomendarle a una persona que quiera embarazarse, pues si es solucionable, si el grado es solucionable de su malformación, resolver primero la malformación antes de una gestación, evidentemente. Las otras preguntas son: ¿cuándo intervenir una malformación arteriovenosa que se diagnostica en una paciente embarazada? Si en esta condición yo debería considerar inducir un parto antes de la fecha probable para eliminar el riesgo o disminuir el riesgo de tener un fenómeno hemorrágico durante la gestación, o de llegar a ese momento de la gestación, si podría haber una diferencia
entre esperar el parto vértice espontáneo que la naturaleza haga su trabajo o hacer una cesárea. En ese sentido, pues yo creo que aquí todos ya estamos untados un poquito pues de lo que hemos eh, visto epidemiológicamente respecto al manejo de la malformación arteriovenosa. Cuando una malformación arteriovenosa sangra, sabemos que está la ubicación, la gran discusión, que está la indicación, la gran discusión es cuando no ha sangrado, si esto amerita, ¿cierto? Y bueno, hace 10 años hubo de pronto el estudio que desde su perfil tenía mucha más evidencia, porque pues es un ensayo aleatorizado, así no haya sido ciego, que estableció que cuando se hacía un manejo médico de los pacientes que no tenían ruptura, pues de pronto les iba mucho mejor, y aquí podemos ver la diferencia entre un 30 y 40% de incidencia entre un 30 y 40% de los pacientes que fueron llevados a un manejo médico versus a los que se les hizo un seguimiento en el tiempo. Eso digamos que estableció de allí para arriba un refuerzo en las conductas expectantes de los pacientes que no tienen sangrado ni manifestaciones clínicas, y en los que se encuentra que, bueno, tiene una malformación pero no está rota. Digamos que ha admitido muchas discusiones, pues básicamente porque este estudio, a los 33 meses se fue suspendiendo porque se encontró pues precisamente un gap muy amplio de beneficio en los pacientes que no fueron llevados a tratamiento, y se consideró que éticamente allí se debería parar, pero también hay discusiones serias sobre pacientes que fueron llevados con malformaciones Spetzler 1 y 2, aproximadamente más del 80% fueron llevados a manejo mixto de radioterapia o embolización, que claramente, pues, y al menos en esos momentos, tenían menos tasas de oclusión que el aislamiento completo quirúrgico de la malformación. Eso sumado a un poco seguimiento de ahí para arriba, digamos que dejó en un limbo la evolución de estos pacientes y lo que se esperaba de estos pacientes respecto al resultado. Pero digamos que a grandes rasgos es una de las evidencias que nos dice, que nos invita a tener un comportamiento expectante desde la evaluación de la malformación no rota. También en una revisión sistemática, esta revisión sistemática es del año pasado, pues se encuentra en varios estudios que cuando el paciente se somete con un aneurisma no roto en embarazo a manejo médico, entonces usualmente no hay secuelas poco favorables para el feto. Sin embargo, se puede encontrar algo de déficit neurológico, un aumento de la posibilidad de déficit neurológico del paciente, ¿cierto? De la mamá. Sin embargo, pues digamos que es también porque me suena acá. Qué pena, me dan 10 segunditos. Yo cambio aquí el dispositivo, que no tengo un sonido que no me deja. 10 segundos. Listo. Estamos hablando entonces que a grandes rasgos la interpretación entonces de la tabla habla de que no hay secuelas, hay pocas secuelas adversas cuando se somete a la paciente entonces a la resolución durante la gestación de una malformación no rota. Y tenemos estudios pues con propuestas muy importantes. Es básicamente entonces una experiencia del doctor Fukuda, y es un artículo pues algo viejo del 2013, pero que me parece muy válido porque digamos que nos muestra el estado del arte para esos momentos de los doctores pues en Japón,
pero también hace unas propuestas sobre el abordaje de estas pacientes y sobre la toma de decisiones, ¿cierto? Básicamente nos habla de 9 casos, entonces, donde la paciente presenta una presentación pues hemorrágica, pero también se encuentran de estos 9 casos, 3 que son hallazgos pues incidentales o por dolor de cabeza. Nuevamente vemos un patrón a partir del segundo trimestre, un patrón de diagnóstico de presentación de la hemorragia, y vemos de pronto, a diferencia del estudio chino que vimos al principio, una clasificación un poco más baja entonces de Spetzler. Interesantemente, entonces en estos 9 casos tenemos dos episodios de aborto. Definitivamente también hay una toma de decisión entonces de las pacientes a nivel de cesárea, pero también tenemos 2 pacientes entonces con parto vértice espontáneo con un buen resultado del niño. Listo. Y de estos 9 casos, pues hubo un manejo conservador que no tuvo consecuencias, y tuvimos también, en el caso pues de los sangrados, 3 casos en los que se hizo una remoción, entonces un aislamiento quirúrgico de la malformación. Uno de los casos entonces de cesárea se dio por macrosomía y porque ya se había hecho previamente una cesárea, o sea, fueron unos criterios obstétricos concretamente por los que se hizo cesárea. Hemiparesia fue uno de los motivos por los que se hizo la otra cesárea, y un caso de una señora que tenía entonces una malformación pulmonar. Y el doctor Fukuda entonces nos muestra acá un cuadro, pues, para toma de decisiones bien interesante, que nos habla entonces de 2 espectros. El riesgo operativo definido por la escala Spetzer como bajo o alto, y la condición de madurez del feto, ¿cierto? Pues evidentemente del tiempo entonces que la mamá lleva embarazada, si es temprano o si es ya tardío, si ya tenemos una madurez. En ese contexto, cuando tenemos un bajo riesgo operativo y cuando tenemos un contexto entonces donde todavía falta un desarrollo y apenas vamos a comenzar los semestres de alto riesgo de sangrado, pues una de las opciones es que se pueda hacer la remoción de la malformación, y concretamente el parto se puede definir por indicaciones obstétricas. Pero cuando definitivamente el riesgo es muy alto, pues digamos que en eso también tenemos algo en común con los pacientes que no son maternos, pues se propone el seguimiento conservador y se propone un parto vértice espontáneo modificado con epidural para disminuir la respuesta simpática, la respuesta al dolor, pero también dan la opción de, pues, salomónica, de un parto por cesárea. Y concretamente, resumir el manejo de la malformación basado en las indicaciones neuroquirúrgicas que habíamos tratado previamente, tanto por el riesgo como por la sintomatología o la decisión del paciente. Y cuando entonces tenemos un estado avanzado, pero el riesgo operativo es bajo, se puede considerar inclusive en estas etapas finales proceder con el parto o con la cesárea, estamos hablando de un feto maduro, y hacer una resolución entonces de la patología. Del mismo modo, nuevamente cuando estamos en un riesgo operativo alto, pues entonces nos vamos a remitir a las escalas de riesgo para saber entonces qué vamos a hacer con esta malformación, pero no se propone o no hay cambios en cuanto a la decisión neuroquirúrgica de resolución con alto riesgo porque la persona está embarazada. Bueno, aquí tenemos entonces otro estudio que habla entonces de la relación de hemorragia
en los pacientes según la edad gestacional y las consecuencias según el manejo. Es de un número N de 65 pacientes. De esos 65 pacientes, curiosamente, 84, porcentaje muy grande, presentan sangrado y un 7.7%, y de pronto este es el dato más llamativo de este estudio más importante, presentan un resangrado. 7.7% de pacientes que fueron sometidas a un seguimiento conservador durante su gestación que resangraron nuevamente en ese mismo periodo de gestación. Una mortalidad materna del 4.6% y una tasa importante de abortos del 15%. De esos 65 pacientes, la gran mayoría fueron sometidos a cesárea, siendo menos del 20% de los pacientes sometidas entonces a un parto vértice espontáneo. 61% de estos pacientes fueron sometidos entonces a cirugía, embolización o gamma knife o procedimientos mixtos, y casi el 40% entonces tuvieron que ser llevadas a drenaje de hematoma, haciendo la resección por craneotomía de la malformación, solo un 20% de estos casos. El estudio nos habla de un desenlace desfavorable materno cuando hay un tratamiento de ausencia de riesgo fetal y no hay una validez estadística, no una P adecuada para demostrar que hay una reducción de morbilidad o mortalidad por realizarle cesárea a los pacientes. Ahora, el estudio desde el análisis, digamos que tiene unas limitaciones serias. No hay una hoja de método o procedimiento por la cual se haya llegado a este número de 65 pacientes, unos criterios de inclusión claros, y digamos que sí se vuelve importante cuando estamos hablando de una tasa tan grande de sangrado, unas diferencias epidemiológicas ostensibles respecto a todo lo que acabamos de ver. Y por último, pues el estudio habla de validez no estadística, ¿cierto? Para este tipo de desenlaces. Entonces, digamos que la muestra de este estudio es las limitaciones epidemiológicas grandes que tenemos para la decisión nuevamente, ¿cierto? Esto nos lleva pues a concluir que en cuanto a las respuestas de las preguntas que hicimos ahorita, no vamos a tener recomendaciones terapéuticas tipo 1, no existen para la malformación arteriovenosa. El estudio que tiene mayor validez estadística por ser un ensayo, que es el ARUA, tiene cuestionamientos grandes desde el desenlace por las elecciones terapéuticas que se realizaron de pronto con menos posibilidades de oclusión en pacientes con malformaciones de bajo grado que pudieron ser llevadas a cirugía, y se vuelve esto de cierto modo también un limitante para uno decir a rajatabla que va a ser absolutamente conservador en los pacientes que no tienen malformación rota durante un embarazo. Porque de todos modos es innegable que sí aumenta la hemorragia relacionada a la malformación en el embarazo, ¿cierto? Lo que hace que una de las respuestas claras es que es mejor tratar una malformación y diferir la gestación hasta que sea solucionado este problema. Pero también es cierto que cuando ya estamos en la gestación, nuevamente tenemos que hacer la balanza riesgo-beneficio con las escalas de riesgo en la decisión terapéutica de la paciente. Digamos, con unos datos epidemiológicos de estudios, pues de recomendaciones que no son clase 1, que hablan de que estas decisiones terapéuticas tienen pocas consecuencias en la viabilidad del feto, como si la puede tener un gran evento pues, hemorrágico y compromiso agudo de la paciente. La opinión del paciente nuevamente importa. Importa la opinión, importa la limitación, el compromiso emocional de una paciente además embarazada bajo un diagnóstico de estos. La importancia de considerar, de si se va a considerar una solución terapéutica, sea en malformaciones de bajo riesgo funcional y neurológico, porque serían consecuencias desastrosas durante una gestación. La consideración del sitio de elocuencia es importante. La escala Spetzer habla de esto, pero es muy importante saber, por ejemplo, en
cuál es la condición ocupacional de esta persona, ¿cierto? Hay elocuencias que importan muchísimo más según la profesión de la persona. Esto aplica pues para todos los pacientes, incluyendo las embarazadas. Nuevamente, no se puede encontrar cuando uno hace revisiones de literatura, cuando uno trata de buscar, uno encuentra que el patrón, el estado del arte es que la mayoría de la gente y de los colegas se van y toman decisiones obstétricas en cuanto a la cesárea versus el parto vértice espontáneo, pero no hay una clara evidencia del beneficio de la reducción de procesos hemorrágicos porque se elija la cesárea. Hay poca documentación. Además, cuando vemos desangrados durante el parto vértice espontáneo o la cesárea, definitivamente la mayoría de los sangrados siempre son en el segundo y tercer semestre y hay muy pocas documentaciones de sangrados durante un expulsivo, durante la misma cesárea también. Y mi último mensaje es este cuadro que de verdad me pareció muy importante porque además de las escalas, entonces tenemos que recordar mucho la consideración de si estamos en una etapa temprana o en una etapa tardía del embarazo y que las decisiones obstétricas en el bajo riesgo operativo pues deben conservarse como eso, como unas decisiones basadas en indicaciones obstétricas y que generen un sesgo sobre una cesárea o un parto vaginal en una paciente que tiene un riesgo operativo bajo y que está tanto en una etapa avanzada como temprana de su embarazo. Eso era lo que les traía hoy. Muchas gracias. Gracias, Julián. Pacho, te tengo dos preguntas. Si tú tienes una malformación arteriovenosa en un paciente asintomático, ¿toma la decisión de operarlo o no? Y la segunda pregunta es si has operado pacientes con malformaciones durante el embarazo. Hola Nachito, buenos días a todos. Entonces, sí, hay ocasiones en las que pacientes con malformaciones arteriovenosas no rotas, asintomáticos, yo les ofrezco cirugía. Malformaciones Spellman-Martin 1 o 2, obvio que no estén en zona elocuente y que tengan factores de riesgo. Paciente muy joven, ¿cierto? Que la malformación sea angiomatosa, que digamos es un factor de buen, de buen, em, de buen pronóstico o de alto riesgo que se rompa, como un drenaje venoso único, una estenosis de la vena de drenaje. Esos yo creo que es mejor operarlos que dejarlos en observación. Y mujeres en embarazo no ha operado ninguna. Entonces ahí yo creo que Juli nos debe como definir mejor qué hacemos con una mujer que quiera quedar en embarazo y tiene una malformación. ¿Vos qué le ofrecerías, Juli? ¿La operarías? ¿O le trataría la malformación antes del embarazo o dejarías que, que, que quedara pues en embarazo? Primer Hola, escenario. profe. Bueno, no, ese primer escenario, yo creo que sin duda, con la demostración de que hay un mayor riesgo de hemorragia, sería la resolución primero de la malformación. Si está en el marco de la seguridad de la resolución quirúrgica, según las escalas, como usted dice, profe, eh, resolverla y proceder con el embarazo, pero primero resolverla. Es Listo. definitivamente la discusión más grande es resolverla durante el embarazo. Exactamente, listo. Entonces, si es antes y usted sabe que tiene la malformación, pues ideal, si tiene criterios de riesgo de sangrado, resolverla antes de quedar en embarazo. Si ya está en embarazo, entonces ahí, ¿qué hacemos? Listo. Si ya está en embarazo, ahí me parecía bien interesante el cuadro del doctor Fukuda. Entonces son dos caminos, ¿cierto? Eh, Primero, el de siempre, establecer el riesgo quirúrgico que tiene la paciente.
Si es un riesgo quirúrgico alto, yo creo que la decisión está tomada. Está tomada porque digamos que en el embarazo siempre va a primar la seguridad de la paciente, ¿cierto? Entonces, digamos que uno no va a tomar la decisión de resolver un alto riesgo quirúrgico, ¿cierto? Eh, por tratar de salvar una gestación, ¿cierto? O alargar, por ejemplo, la condición de un feto, eh, ¿cierto? O salvar un bebé, así, descarnadamente hay que decirlo. ¿Cómo así? Eh, Explícame bien eso. O sea, si ella está en embarazo, tiene una sí, malformación de alto riesgo de sangrado, ¿cierto? Digamos una estenosis, una vena de drenaje único y una estenosis de esa vena. Entonces vos le ofreces operarla eh, sin importar que pues toda intervención en el embarazo conlleva un alto riesgo de aborto. no, ¿Esa sería la conducta o qué? al revés, lo que estamos haciendo es favoreciendo una conducta conservadora. Bueno, Es ¿y si es de favorecer una bajo conducta riesgo? conservadora. Y si es de bajo riesgo, yo creo que definitivamente también se favorece la consulta conservadora. Entonces lo mismo, entonces no importa si es Ujú. de bajo o alto riesgo, ¿cierto? Entonces si usted tiene una mujer que ya está en embarazo y tiene una malformación y no se ha roto, pues ¿para qué se va a poner a operarla, ¿cierto? Si tiene más riesgo de que haga un aborto versus el riesgo de sangrado, aunque dejando claro que las mujeres en embarazo tienen mayor riesgo de sangrado de las malformaciones. Ese es Sí, el concepto, listo. Es el eso concepto es un, para que no te enredes como con los términos que si es de bajo o alto riesgo de sangrado, no, no importa. Si no se ha roto, nada. Ahora, si la malformación está rota y la paciente, digamos, está en estado de coma y está en embarazo, que pues no me ha tocado con malformaciones, pero sí con otras patologías, ¿qué hacemos? ¿cómo prove si la malformación está rota? Eso, está rota. La Ujú, señora está en embarazo y hace una hemorragia intracerebral por una ruptura de una malformación. 30 ujú. semanas. ¿Qué hace? No, Que yo los creo ex- que cuando uno tiene un fenómeno hemorrágico, hay una indicación quirúrgica, Ese es el caso más definitivamente. difícil, ¿cierto? Y un Porque proceso de entonces, maduración, ¿cierto? Estamos en 30 semanas, estamos hablando de un proceso limítrofe, pues, de maduración, ¿cierto? eso, entonces, Pero, es el caso más difícil porque entonces el bebé no está todavía, ni es ujú, un aborto porque no está menos de 24 semanas, pero tampoco es un bebé a término como para decir, no, hago la cesárea, saco el bebé y luego opero la paciente. Ese es el caso difícil. Si el bebé ya está a término, tiene 35 semanas, la conducta es cesárea urgente, ¿cierto? Y de ahí operamos la paciente, pues la hemorragia o la malformación. Pero si tiene Sí, 30 semanas, hay dos conductas. O la puedes operar de la hemorragia sin, pues dejando el bebé así, o no la operas y tratas de llevar la paciente a término para salvar el bebé. ¿A qué le das prioridad ahí? pues en todos estos retrospectivos, cuando se ha intervenido a las pacientes en ese contexto de hemorragia, no se ha demostrado una tasa alta de resultados desfavorables para el feto. Eso es lo que se puede concluir con la evidencia que tenemos o con la que acabamos de revisar. En teoría, uno podría llevar a estos pacientes a una resección quirúrgica Es y que tratar de continuar con la viabilidad del embarazo. ese riesgo, digamos, no lo confiere tanto, Juli, el tipo de cirugía, sino que acuérdate que todos los anestésicos pues tienen un efecto de aumento del trabajo de parto, ¿cierto? Entonces, pues ese de que en estos pacientes no hubiera pasado no significa que en pacientes que, digamos, son series muchísimo más grandes que las de malformaciones, porque malformaciones es muy pequeño, todas Ujú. las intervenciones quirúrgicas en el embarazo aumentan el riesgo de aborto y de complicaciones fetales. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ahí, Nacho, por ejemplo, ¿qué haría ahí? Tenés una mujer, 35 años, primer hijo, que es un factor también a tener en cuenta, 30 semanas de embarazo
y tiene una hemorragia intracerebral y está intubada y Y está en me- coma. Pacho, hemipléjica, isocórica sí. y el volumen del hematoma es 30 cc. Yo creo que en estos casos prima es la vida de la mamá y hay que manejar también el concepto de lo que yo llamo la ambulancia. La mamá hay que preservarle la vida porque si no se preserva la vida de la mamá, pues el niño va a fallecer. Entonces, esa paciente a mí me parece que tiene una clara indicación de cirugía. Vamos a suponer que la paciente nosotros calculemos que vaya a quedar en estado vegetativo. De todos modos, la opero por el concepto de la ambulancia. La mejor ambulancia para un bebé eh, que no está en condiciones de nacer, la mejor incubadora es la mamá, así esté en estado vegetativo. Entonces, si vamos a considerar que la paciente no es recuperable por su estado neurológico, tenemos que pensar en que el niño vaya a sobrevivir así el riesgo por la anestesia sea como el 30% de aborto. Entonces, resumiendo, hay que operarla, es mi concepto. Listo. Yo también comparto el concepto con vos. ¿Alguien tiene un concepto distinto o haría algo distinto? Es un tema claramente que no está, pues no está resuelto del todo, ni hay una conducta universal única, aceptada, que sea la que haya que tomar, ¿cierto? Esto admite demasiados puntos de vista. También alguien podría decir, no, pues hay que preguntarle al papá a ver qué quiere. Y puede ser válido, ¿cierto? Eh, pero yo también comparto el concepto de Nacho y creo que hay que tratar de salvar, llevar el bebé a la maduración y al mismo tiempo tratar de que la mamá pues quede en las mejores condiciones posibles. Ahora, ¿drenarías solo el hematoma o sacarías la malformación? Y ahí se complica la cosa, ¿cierto? Todo, yo haría todo. Bueno, listo. Yo creo que más o menos resuelto el tema, un tema que no tiene absolutos, pero un panorama, digamos, más práctico es ese, de lo que hay que hacer. Antes de quedar en embarazo, pues idealmente sacar la malformación si tiene riesgo. Si estamos en embarazo y la malformación no se ha roto, no hay que tocarla. Si estamos en embarazo y la malformación se rompe, la mejor conducta posible para ambos, madre y bebé, de acuerdo al tipo de sangrado. Habrá sangrados pequeños que uno pudiera contemporizar, ¿cierto? Y si estamos al final del embarazo y hay hemorragia, pues ahí es cesárea urgente y cirugía para la mamá. Creo que ese es como a grandes rasgos el esquema de manejo, anotando que pueden haber pues situaciones muy especiales en todo esto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna anotación. Sí, pregunta profesor, porque bueno, en toda esta literatura, cuando uno lee pues las series de casos o lee pues el libro de Spetz, se habla pues de ciertas indicaciones pues de cirugías de bajo grados en el embarazo, eh, pues no necesariamente hablando de sangrado, pero hablando de pacientes, por ejemplo, que presentan algún grado de focalización, ya sea una paresia o convulsión. ¿Se ha tenido experiencia o alguno de los doctores ha tenido experiencia en ese tipo de casos que haya tomado la decisión de en una paciente embarazada eh, retirar una BM pues, de bajo grado por focalización, por otros tipos de síntomas, aislándonos pues, de un riesgo de sangrado, que ya es evidente? Y Bueno, pues, Nachito, no. No, yo tampoco y creo que no lo haría poniéndome en ese escenario, ¿cierto? Además, este es un escenario especial en el que la paciente tiene unas pocas semanas de embarazo, hace una focalización, se le diagnostica la malformación y digamos que puede ser decisión de la paciente, ¿no, doctor? Es que pues, yo me quiero operar
aunque tenga riesgo de aborto, ¿cierto? Hoy en día, digamos que las pacientes pueden tomar esas decisiones y pues ahí sería viable operarla, teniendo muy claro que yo pienso que el riesgo de aborto es mayor al riesgo de sangrado. ¿Sí me entendés? Entonces, pues ese ya es un caso muy particular y yo creo que mi conducta sería esa, ¿cierto? O sea, si la paciente tiene claro que no, es que no, no me importa, digamos, 5 embarazos previos y tiene 10 semanas de embarazo, tiene una focalización, un hematoma, doctor, no, es que yo eh, corro el riesgo del aborto, pero no quiero tener el riesgo del sangrado. Ahí yo creo que yo sí accedería a hacer la cirugía.